Estimados amigos, grato placer darles la más cordial bienvenida en esta tarde de hoy, donde tengo a una entrevistada de excepción. Me refiero a la doctora Doris Alicia López Castillo, quien es nefrólogo y que, por supuesto, es médico graduado en Venezuela. Pero a la vez quiero decirles que es la autora de este libro excepcional que se llama De mi riñón aprendí, que por supuesto se encuentra a la venta en Amazon. Quiero decirles también que la doctora López es nuestra editora jefe en Jurado Grupo Editorial y por supuesto le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Bernardo Jurado, CEO de Jurado Grupo Editorial. Bienvenido, doctora. Un placer estar aquí en tu programa, en tu canal. Cuéntame por qué razón se llama De mi riñón aprendí y qué tienen que enseñar los riñones. Los riñones enseñan muchísimo, siempre, permanentemente. Y este es el resultado de una experiencia de 25 años de ejercicio profesional, especialmente en el área de nefrología. Y bueno, todo comenzó algo muy anecdótico, porque siempre que los pacientes iban a la consulta, a veces se confundían, porque no sabían lo que significaba la especialidad nefrología, me confundían con neurología, que es la que estudia las enfermedades del cerebro, de la cabeza, o si no con el urólogo, claro, que es el que opera las enfermedades renales. Entonces siempre tenía que estar explicando de qué se trataba nefrología, que era nefrón, de que era una especialidad que estudiaba todas las enfermedades del riñón. Y bueno, pues me entusiasmé y comencé a escribir mi libro dirigido a un público, a toda clase de público, a los pacientes, a los familiares de pacientes. También les dedico un capítulo por cuanto a veces siempre nosotros nos enfocamos en la enfermedad del paciente como es el deber ser, pero resulta que el paciente la gran mayoría de las veces tiene un entorno familiar y entonces ese entorno a veces se siente un poco aislado porque no sabe lo que está pasando, cómo puede ayudar a su familiar a sobrellevar la enfermedad, en este caso la enfermedad renal crónica. Y bueno, pues ahí le dedico también varios trozos de mi capítulo pues allí a ellos también. Ahora mismo en el siglo XXI está muy en boga esto de la medicina holística, ¿no? Que normalmente la veo con preocupación, que es llevada por personas que no son médicos, por lo menos no médicos alopáticos, sino que se autodenominan homeopáticos algunos y otras personas un poco improvisadas, pero asumen que son las emociones las que tienen el control de la vida, de la muerte, de la salud y de la enfermedad. Eso es parcialmente cierto desde mi punto de vista. Pero usted es una científica, usted es una mujer de ciencia, usted es una persona que estudió al menos 9 años de medicina entre pregrado y posgrado para poder tener la experticia de más de 25 años y una carrera exitosísima en la clínica y en la práctica médica. Pero en este libro conseguí algo pero muy interesante con respecto a esto que ahora mismo les estoy diciendo. Hay un capítulo que se llama las emociones renales. Y yo quisiera que usted nos hablara al respecto para poder entender esa situación, ese matrimonio tal vez incestuoso con frecuencia entre la medicina alopática y la medicina homeopática. Sí, este capítulo se llama Emociones renales y tiene que ver particularmente con una emoción que es la del miedo. Nosotros pues estamos expuestos a una gran constelación de emociones, ¿no? Y no siempre son todas positivas, algunas son negativas para nuestro cuerpo y entre ellas destaca el miedo. Y resulta que el riñón es el centro donde capta esa energía, por decirlo de alguna manera, esas sensaciones, por cuanto se liberan una serie de sustancias químicas internamente y todas esas sustancias de alguna u otra forma afectan el funcionamiento del riñón. Entonces allí doy en ese capítulo, pues hablo de lenguaje sencillo, de manera que las personas lo puedan entender y los pacientes también, de cómo nosotros ante una situación de miedo, de pánico, nuestros riñones colapsan de alguna manera, pero también les explico qué debemos hacer ante una situación como esta. Porque eso es una de las cosas que quería, antes de mi próxima pregunta, quería aclararle a todos ustedes, que en este libro, independientemente del lenguaje civilizado, del lenguaje amable que utiliza la doctora Doris López, en la página 117 de este libro, que me he leído con denuedo y que por supuesto fue hecho por Jurado Grupo Editorial,
en la página 117 hay todo un glosario interesantísimo. Permítame rápidamente, ¿no? Amígdala cerebral, anemia, cálculo, catéter, son algunas de las palabras. La hematuria, hidropesía, hipocampo, hipotálamo, jaqueca, son algunos de las definiciones que se ha tomado la molestia de la doctora Doris López de aclararnos. Y por eso no tenga usted miedo de leer este libro y de entenderlo con facilidad, porque pues tiene, entre otras cosas, este glosario al final en la página 117. Pero mi próxima pregunta, doctora, va por esa relación de hermandad o tal vez de odio que existe entre el riñón o los riñones y el corazón, que se llama síndrome cardiorrenal. ¿Qué es eso y cuál es la implicación y qué tiene que ver? Y por favor también le voy a rogar en la misma pregunta, dos preguntas, le voy a rogar que me hable de los 7 pecados capitales que cometemos normalmente contra nuestros riñones. Sí, ese capítulo al que te refieres se llama En las buenas y en las malas, y trata de la estrecha relación que tiene el corazón con el riñón. Ellos son dos grandes amigos que se acompañan todo el tiempo y que cuando alguno de ellos se afecta, se enferma, muchas veces puede afectar el otro. Es decir, algún problema cardíaco, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, si la insuficiencia va evolucionando, puede en algún momento afectar al riñón, y esto es motivado a que se suceden una serie de mecanismos que afectan de manera directa e indirecta todo el funcionamiento del riñón. Entonces, por allí viene la relación. O también puede ser al revés, que nosotros tengamos una enfermedad renal primaria o secundaria y que con el devenir del tiempo esa afectación renal puede afectar a otros órganos, y en este caso, por ser el más estrecho, es el corazón. Entonces esto se llama síndrome cardiorrenal, y muchas veces pues en el argot cardiológico, nefrológico, en medicina general, pues ciertamente es una relación de amor y odio. Entonces es importante explicarlo a nuestros pacientes cuando presentan diagnósticos de hipertensión arterial, de diabetes mellito o de cardiopatía, de enfermedades cardiovasculares, explicarle que por supuesto deben tener una disciplina, un apego al tratamiento, pero que deberían también estar pendientes de su funcionamiento renal. Si por algún momento no han sido evaluados, pues decirle a su médico de cabecera que está interesado, que él quiere saber cómo está su funcionamiento renal, lo cual puede ser muy fácil, ya que con un simple examen de orina, una muestra de sangre que contenga unos exámenes como son la urea, creatinina y otras cosas muy simples y que no son tan costosas, pues por ahí podemos tener una aproximación de cómo está funcionando nuestro riñón. Y en cuanto al capítulo que me comentas de los 7 pecados capitales, es un capítulo que yo siempre lo tengo como bandera cuando hago mis presentaciones o me entrevistan, porque es un capítulo que contiene las 7 cosas que las personas habitualmente cometen o atentan contra su salud, no solamente renal, sino cardiovascular. Y pues ahí detallo cada uno de estos 7 pecados, como son el exceso de consumo de sal en las comidas, la falta de agua, el uso indiscriminado de analgésicos, el exceso también de bebidas alcohólicas, la falta de ejercicio, y así sucesivamente voy desglosando cada uno de estos pecados. Y bueno, pues como te comenté anteriormente, pues también allí le hago una especie de sugerencia de qué debemos optimizar nosotros en cada uno de estos pecados para pues no incurrir en enfermedades renales, y no solamente renales, sino también salud integral general, evitar enfermedades cardiovasculares, evitar la aparición de diabetes y así sucesivamente. Yo he leído este libro con mucho detenimiento y se los recomiendo a todos ustedes. Deben leerlos, todos deben leerlo. Es un libro que está bien hecho, que está hecho con una honestidad interesante, pero también con una cientificidad que todos podemos entender. Y fíjense ustedes, en la parte de la honestidad en particular, la doctora Doris López abre esto con un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta, la cual es una santa del catolicismo. Y dice: la honestidad y la transparencia te hacen vulnerable. De cualquier forma, sé honesto y transparente. Y ante esa situación, y debido a mi experiencia de entrevistar muchos escritores, yo sé que todos ustedes están interesados en saber quién es el escritor, pero antes de eso,
quería decirles que este libro, por supuesto, está a la venta en la librería más grande de la humanidad, la cual es Amazon.com. Me refiero a el libro de la doctora Doris López, De mi riñón aprendí. ¿Quién es la doctora Doris Alicia López Castillo? Bueno, yo soy venezolana, soy egresada de la Universidad de Carabobo en Valencia, Venezuela, y bueno, pues estudié nefrología, que siempre ha sido mi pasión, y como dice al corolario al final de mi libro, pues si yo tuviera que volver a aprender alguna otra cosa, otra vivencia, yo aprendería de nuevo de mi riñón. Siempre estoy aprendiendo de mi riñón. Yo quería también hacer un comentario en atención a un capítulo que es muy altruista y es la donación de órganos. Exacto. Que eso es un capítulo y es un tema que pocas veces se conversa y pocas veces se publicita en comparación con otros temas médicos, y es la donación de órganos. Allí pues yo he comentado, porque yo participé en los equipos de donación y trasplante allá en mi ciudad natal, y bueno, pues fue una experiencia extraordinaria, y ahí hablo también un poco de qué es lo que significa ser donante de órganos, porque la gente no sabe de qué se trata este procedimiento de donación, qué significa ser donante, cómo podemos ser donantes, y toda una serie de cosas, de información pero bien importante a la comunidad para que se estimulen, aprovechando que esta semana es el Día Mundial del Riñón, el jueves 11 de marzo, y bueno, pues celebramos la campaña mundial que existe, y esto es una campaña que ya tiene muchos años, instituida por varias sociedades científicas nefrológicas internacionales. Y bueno, pues siempre se está promoviendo la salud renal, y siempre pues se hacen campañas en promoción y difusión de la donación de órganos. Así que bueno, pues los invito a todos a leer mi libro. Por supuesto, como ya has dicho, lo consiguen en Amazon, colocan el título de mi libro, De mi riñón aprendí, mi nombre Doris López, y bueno, pues ahí lo consiguen. En el caso de que cualquier persona estuviera interesada en que le llegara mi libro autobiográfico, pues con muchísimo gusto yo puedo pues ponerme en contacto con ustedes a través de mi correo electrónico doris.lopec@gmail.com, y a través de las redes sociales de mi editorial, que es Jurado Grupo Editorial. Estoy encantado de saludar y de entrevistar a la doctora Doris López, y por supuesto yo creo que en las cámaras se notan muchísimas cosas, ¿no? Y puede notarse la debilidad que siento yo por esta buena moza, doctora. Quiero que sepa que ante esta situación tengo que hacer una pregunta que es ineludible. ¿Está usted casada? Oh, sí. Y muy enamorada. Sí, qué feliz ese señor. El señor soy yo, porque ella es mi esposa. Esto es Jurado Grupo Editorial. Estoy encantado de saludarte, y por supuesto no dejen de comprar el libro de la doctora Doris López, De mi riñón aprendí. Comuníquese con nosotros. Y antes de despedirme, quiero hacerlo dándole una buena sugerencia. Suscríbase a nuestro canal para que esté al día del acontecer, de lo que ocurre en este encantador y mágico mundo de las letras. Comuníquese con nosotros y escríbanos a juradopublishing@yahoo.com. Hasta la próxima entrevista.